Shalom, estimados oyentes. En este audio pretendo exponer un tema bastante controversial. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Seguro que muchos han escuchado alguna vez preguntar, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? A primera vista pareciera ser una pregunta simple y bien estructurada, pero ¿qué se encierra detrás de esta pregunta? ¿O a quién está destinada? Ahora bien, para responder a estas preguntas y a otras similares, debemos de comenzar analizando dos términos que se usan en dicha pregunta y requieren de una explicación. Número 1, los judíos, y número 2, Jesús. Bien, vamos a analizar ambos términos y finalmente se podrá responder a esta pregunta. Ahora preguntémonos, ¿quiénes son los judíos en la pregunta? El término judíos tiene un significado en dependencia de un contexto histórico. En tiempos de la formación de las tribus de Israel, los judíos, los Yahudim, eran los descendientes de la tribu de Judá. Seguido a la muerte del rey Shlomo, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, y uno de ellos llevó el nombre de la tribu de Judá. De manera que para dicha época quien residía en el reino de Judá podría ser identificado como judío, aunque éste no fuese descendiente de la tribu de Judá. En los días de Esdra, cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, estos residieron en una región de Israel llamada Yahud, Judea. Para esta época el término judío hacía referencia a los residentes de Yahud. Con el transcurrir del tiempo hubo una distinción entre los judíos que residían en Yahud y los judíos que residían en Galilea, aunque ambos eran judíos por ser descendientes del reino de Judá. Los de Galilea eran llamados galileos, mientras que los de Judea eran llamados judíos. Con la destrucción del templo de Jerusalén comienza el exilio romano y los judíos de Galilea y de Judea son esparcidos por todo el mundo. Como consecuencia de tantos exilios, el vivir en tierras extranjeras hizo que el judaísmo, esto es, las costumbres, las prácticas y la percepción de la vida de los judíos, tomara forma de religión. En la misma época que se formaba la nueva religión romana, el cristianismo. Si menciono cristianismo, no me refiero a una rama específica de religión, sino a todos los romanos, todos los que hicieron la Iglesia católica, que son los primeros cristianos que existieron. Por ende, aquellos que deseaban practicar la religión judía eran identificados como israelitas, pues no había una tierra de Israel donde pudiesen vivir, sino como judíos, esto es, adherentes al judaísmo. En la actualidad existen varias ramificaciones dentro del judaísmo, como por ejemplo, judaísmo ortodoxo, conservador, reformista, caraíta, renovado, reconstruccionista, jasídico, rabínico, entre otros. Y cualquier adherente a dichas ramificaciones dentro del judaísmo son identificados como judíos. Además de esto, existen millones de descendientes de Israel que se identifican con el término judíos, aunque no practiquen ninguna de las ramificaciones del judaísmo. Aún dentro de la tierra de Israel, los millones de israelíes seculares usan el término judíos como identidad genética, no con base a la religión. Ahora bien, podemos concluir hasta aquí sabiendo que existen muchos significados para el término judíos. Primer significado, descendientes de la tribu de Judá. Segundo significado, residentes del reino de Judá. Tercer significado, residentes de la región de Judea. Cuarto,
adherentes a la religión judía. Cuarto, descendientes de Israel. Y quinto, israelíes seculares. Nunca se ha visto que esta explicación del término judíos haya sido tomada en cuenta para los que preguntan ¿por qué los judíos no creen en Jesús? En otras palabras, ¿a cuáles de todos estos judíos se refiere la pregunta? Obviamente pudieran referirse a los últimos 4, los residentes de la religión de Judea, o los adherentes del judaísmo, o los descendientes de Israel, o tal vez a los israelíes seculares. Pero ¿quién es este Jesús en quien, según la pregunta, los judíos no creen? Ahora vamos a ver quién es Jesús en esta pregunta. Para entender la pregunta también debemos de entender quién es Jesús. Usualmente cuando alguien responde a la pregunta ¿por qué los judíos no creen en Jesús?, lo hacen con base a lo que dicta la religión cristiana, pues es ella la autora y promotora del personaje de Jesús. Desde los orígenes del cristianismo, pasando por el credo de Nicea en el 325 y en adelante, el cristianismo ha proclamado que Jesús es Dios de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios que bajó del cielo y se hizo hombre. Jesús es una distorsión religiosa de un personaje histórico que nació en Israel del siglo I de la era común, con el nombre de Yehoshua ben Yosef. En los escritos de sus primeros seguidores no existen bases para sustentar que Yahshua es Dios de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad o cualquier otro concepto similar. ¿Qué se encierra detrás de esta pregunta? La pregunta originalmente no surgió entre judíos descendientes de Israel o israelíes seculares que creían en Jesús, sino entre judíos practicantes de la religión judía que no creían en Jesús, con el objetivo de contrarrestar a los misioneros cristianos, contrarrestar lo que la religión oponente, es decir, el cristianismo, cree que es la verdad. ¿Qué se encierra detrás de los judíos? A diferencia del cristianismo, el judaísmo está arraigado a un pueblo, Israel, y por ende los judíos que practican la religión judía perciben al verdadero Israel como los judíos que viven de acuerdo a la Torá, y quien quiera que se identifique como judío, pero no viva la Torá, no es judío, no es Israel. Este es el verdadero significado que el autor de la pregunta quiso transmitir usando el término los judíos. En otras palabras, ¿por qué Israel no cree en Jesús? ¿Qué se encierra detrás de Jesús? El autor de la pregunta no hace distinción entre el personaje histórico y Jesús, la deidad de la religión cristiana. Por esta razón, cuando el autor responde a su propia pregunta, lo hace no solo usando los escritos de los primeros discípulos, sino que también citando las doctrinas de la religión cristiana sin distinción. Podemos concluir hasta aquí sabiendo que detrás de esta pregunta hay un trasfondo de conflictos y guerras entre dos religiones oponentes que surgieron en la misma época. Es decir, la pregunta es de base religiosa. Tratar de entenderla sin tener presente los conceptos religiosos de ambas religiones es imposible dar una respuesta apropiada. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Con base a estas evidencias sobre quiénes son los judíos y quién es Jesús y qué realmente hay detrás de la pregunta, podemos dar diferentes respuestas a la pregunta inicial. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Respuesta número 1. Si con el término judíos se refieren a los residentes de la región judea, entonces es una pregunta anacrónica, pues es imposible que los residentes de la región judea hayan creído en alguien que no conocieron, pues Jesús, la distorsión religiosa de un personaje histórico, no existía en aquel entonces. Respuesta número 2. Si con el término judíos se refieren a los adherentes a la religión judía, entonces es imposible que puedan haber judíos
practicantes de la religión judía que crean en Jesús, la distorsión religiosa de un personaje histórico, pues así como no existen musulmanes cristianos, tampoco existen judíos practicantes del judaísmo, cristianos practicantes del cristianismo. Respuesta número 3. Si con el término judío se refiere a descendientes de Israel o israelíes seculares, entonces la pregunta es afirmación errada. Si hay descendientes de Israel o israelíes seculares que creen en Jesús, es decir, la distorsión religiosa de un personaje histórico. Respuesta número 4. Si con el término judío se refieren al pueblo de Israel, al Israel que sigue la Torá, entonces obviamente los judíos no creen en Jesús, pues no solamente muchas enseñanzas cristianas son opuestas a la Torá, sino que la Torá prohíbe adorar a un ser humano como Dios. Nadie que viva la Torá cree en Jesús. Jesús, la distorsión religiosa de un personaje histórico. Conclusión. Esta pregunta originada por antimisioneros carece de seriedad al no identificar en la pregunta quiénes son los judíos y al no distinguir entre Yeshua ben Yosef, el personaje histórico, y Jesús, una distorsión religiosa. Ningún miembro de Israel debería de creer en Jesús, la distorsión religiosa de un personaje histórico, pues dicha creencia se opone a la Torá. Decir que los judíos no creen o siguen a Yeshua ben Yosef es una falsedad, pues desde el siglo I de la era común hasta nuestros días han habido un sinnúmero de judíos descendientes de Israel que han seguido a Yeshua ben Yosef como maestro y Mesías, como siempre ha sucedido entre nuestro pueblo. Queremos a profetas que nos liberen con espada, pero no queremos a profetas que nos amonesten con la Torá. La realidad es que no puede haber una liberación externa si primero no hay una liberación interna. Después de que escuche esta humilde opinión, saque usted sus propias conclusiones. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Shalom beatzlaja.